Solía pensar que tener un hermano mayor superdotado era algo de lo que estar orgulloso. Ya sabes, como una de esas insignias que luces en la escuela. Mi hermano va al MIT o ganó la feria de ciencias 3 años seguidos. Excepto que, en mi caso, era de lo único de lo que la gente hablaba. Mi nombre es Evan. Tengo 24 años ahora. Pero esta historia comienza hace unos años, cuando tenía 19 y acababa de abandonar la universidad, sentado a la mesa de la cocina con un cuaderno lleno de ideas de startups a medio cocinar y una familia que me miraba como si me hubiera unido a una secta. Para ser justos, yo no estaba presentando un caso muy convincente en ese momento. Acababa de dejar mi segundo año de ciencias de la computación en una universidad de nivel medio porque me di cuenta de que no podía soportar otro semestre de conferencias cargadas de teoría, mientras mi cerebro giraba con ideas del mundo. Yo quería construir de verdad. No fue una salida dramática. Sin grandes explosiones, sin publicaciones virales sobre dejar el sistema. Solo fue una decisión silenciosa de que prefería intentar y fallar bajo mis propios términos que pasar 4 años más preparándome para quizás empezar después. Pero mi familia se lo tomó como algo personal. Especialmente mi hermano Kyle. Kyle es 3 años mayor que yo y, desde que tengo memoria, ha sido el niño de oro. SATs perfectos, beca completa en Stanford, pasantías de verano en lugares como Tesla y Google, y una página de LinkedIn que probablemente les da escalofríos a los capitalistas de riesgo. Mis padres adoraban el suelo por donde caminaba, y lo digo literalmente. Todavía hay una foto enmarcada de Kyle dándole la mano a Elon Musk en nuestra sala de estar. Mientras tanto, creo que la única foto enmarcada de mí es una imagen borrosa de fútbol de la escuela primaria pegada en el refrigerador con un imán roto. Cuando les dije que dejaba la universidad, papá solo suspiró y salió de la habitación. Mamá dijo, estás teniendo una crisis nerviosa. Pero Kyle se rió. Realmente se rió. Se inclinó sobre la encimera de la cocina, todavía con su camisa de vestir perfectamente planchada de algún evento de networking del que acababa de venir, y dijo, ¿y qué? Vas a construir el próximo Facebook desde el garaje de la abuela. Ni siquiera intentó ocultar su sonrisa burlona. Podía sentir cómo me ardían las orejas, pero no dije nada, no todavía. Esa noche, me quedé despierto diseñando el marco general de una aplicación en la que había estado pensando durante semanas. Una plataforma para ayudar a tutores independientes a monetizar y escalar sus servicios sin tener que pasar por gigantes como Udemy o Coursera. Era una idea de nicho, pero vi algo en ella. Tenía algunos amigos que daban tutorías por su cuenta y siempre se quejaban de cuánto se llevaban estas plataformas en comisiones. Quería construir algo ágil, simple y de igual a igual, per. Durante los siguientes 3 meses, viví como un fantasma en esa casa. Programaba durante el día, veía tutoriales por la noche y solo salía de mi habitación para comer y tomar café. Estaba quebrado, sin trabajo y perdiendo rápidamente el respeto de todos a mi alrededor. Kyle pasaba cada un par de semanas y me preguntaba cómo iba mi imperio tecnológico con esa inclinación petulante de cabeza, como si no pudiera esperar a verme estrellarme y arder. Pero seguí trabajando. Eventualmente, conseguí algo utilizable, no era bonito, pero era funcional. Lo llamé Clarity Link. Incluso incorporé a un par de tutores reales de un hilo de Reddit solo para probarlo, les gustó. Realmente les gustó. Uno de ellos me envió un mensaje diciendo que se sentía más humano que cualquier otra cosa que hubieran usado. Esa frase me mantuvo en marcha por otro mes. Entonces, un día, Kyle llamó a mi puerta, lo cual fue raro, él nunca venía a mi habitación. Usualmente me gritaba desde el pasillo o me enviaba mensajes de texto como si fuera un primo lejano al que apenas toleraba. Pero esta vez, entró con una taza de café y un interés repentino en lo que yo estaba trabajando. Al principio, no pensé mucho en ello. Tal vez estaba tratando de ser solidario por una vez. Hizo preguntas, buenas preguntas en realidad, sobre escalabilidad, procesamiento de pagos, a qué mercado me dirigía, cómo planeaba lidiar con las regulaciones de educación en línea. Me sorprendió. Se sentía como si, por primera vez, viera algo en mí que no era solo un hermano menor fracasado. Terminamos hablando durante casi 2 horas. Mirando hacia atrás, debí haber sido más cuidadoso. En las semanas siguientes, Kyle empezó a aparecer más a menudo. Al principio con curiosidad casual, luego con comentarios, luego con ideas. Mencionó que estaba trabajando en un proyecto de tesis para una de sus clases de posgrado que se alineaba un poco con lo que yo estaba haciendo. Me preguntó si podía ver mi pitch deck. No para robarlo, por supuesto, sino para ver cómo lo estás estructurando. Quiero darte algunos consejos, dijo. Dudé, pero era mi hermano. Quiero decir, teníamos nuestras diferencias, claro, pero compartimos literas durante 10 años. Solíamos hacer equipo para robar galletas por la noche. Pensé que tal vez así es como se ve crecer. Tal vez finalmente me está viendo como un igual.
Compartí el deck, incluso le expliqué las diapositivas. Gran error. Unas semanas después, dejó de responder a mis mensajes. Al principio supuse que estaba ocupado. Se graduaba pronto, probablemente abrumado con finales y entrevistas de trabajo. Pero luego vi una publicación en LinkedIn, el LinkedIn de Kyle, que hizo que se me revolviera el estómago. Era una foto de él frente a una pizarra en medio de una presentación en una de esas salas de incubadoras de startups, con el pie de foto. Emocionado de presentar Peerlink. Una plataforma que conecta a educadores con estudiantes de una manera más equitativa y descentralizada. Construido con pasión. Manténganse al tanto. Peerlink. Peerlink, mi aplicación se llamaba Clarity Link. Revisé la presentación que publicó. Mis manos temblaban. Era mi pitch exacto, palabra por palabra, incluso los diagramas, incluso el eslogan, descentralizando la educación, una lección a la vez. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón acelerado y la boca seca. Me desplacé a los comentarios. Idea genial, Kyle. Ejecución brillante. No puedo esperar para invertir. Uno de los comentarios destacados era de un antiguo profesor de Stanford. Avísame cuando se abra tu ronda semilla. Mi visión se nubló. Pasé el resto de la noche caminando por mi habitación como un loco, revisando mis notas, mis prototipos, todo lo que había construido. Sabía lo que esto significaba. Si Kyle estaba presentando esto en un entorno formal de incubadora, significaba que ya había registrado el proyecto bajo su nombre. Tal vez incluso la propiedad intelectual, tal vez más. Pero la peor parte fue que mis padres estaban orgullosos. Cuando saqué el tema con ellos a la mañana siguiente, diciéndoles que Kyle había copiado mi proyecto, actuaron como si yo fuera un mezquino. Mamá dijo, deberías sentirte halagado. Pensó que era lo suficientemente bueno como para seguirlo. Papá añadió, deberías haber hecho más con él. Dejaste que se quedara en tu laptop por meses. Me quedé atónito. Esperen, dije. ¿De verdad están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con que su hijo le robe a su otro hijo? Papá ni siquiera parpadeó. Él está haciendo que suceda. Eso es lo que importa. Quería gritar, pero en lugar de eso, simplemente me fui. Empaqué mis cosas, conduje 3 horas hasta el sofá de un amigo y no miré atrás. Ese fue el día en que me di cuenta de algo importante. Kyle no solo era arrogante o engreído. Era peligroso. Y si pensaba que podía robarme y salirse con la suya, no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Y yo no tenía idea entonces de hasta dónde llegaría él o hasta dónde tendría que llegar yo para recuperarlo todo. Pasé la primera noche en el sofá de mi amigo Ben mirando al techo, repitiendo cada conversación que había tenido con Kyle en los últimos meses como un detective revisando imágenes de vigilancia. Cada pequeño momento que se había sentido extraño o fuera de lugar, su interés repentino en mis maquetas, las preguntas excesivamente detalladas. Los mensajes de texto no tan inocentes y solo curiosos ahora cobraban un nuevo sentido. No había sido curioso. Había estado vigilando el lugar, y yo. Yo le había entregado las llaves con una sonrisa. Ben no hizo demasiadas preguntas. Solo me ofreció algunas sudaderas viejas y despejó una esquina de su apartamento para mi monitor y teclado. No le conté toda la historia al principio. Me sentía demasiado humillado. ¿Qué se suponía que debía decir? Sí, mi hermano mayor me engañó para que revelara todos mis planes de startup y luego los presentó como propios en Stanford como si fuera Tony Stark dando una charla TED. Pero no pude evitarlo por mucho tiempo. Estaba en una espiral. Iba a tomar un bocado de cereal y de repente perdía el apetito. Abría mi laptop para escribir código y solo miraba el cursor parpadeante. Todos los días veía otra publicación de Peerlink en mi feed. Kyle con su mandíbula marcada sosteniendo un café en algún panel, hablando sobre remodelar la economía de la educación como si no hubiera robado todo el concepto de mí. Incluso llevaba el mismo maldito blazer que recordaba de mi graduación de secundaria, como si no hubiera cambiado nada, solo hubiera mejorado la máscara. Eventualmente se lo conté todo a Ben. Se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, mirándome durante unos segundos. Luego silbó. Amigo, dijo, esto es nivel de genio malvado y no de una manera divertida. Asentí. Sí, pero... ¿Tienes pruebas, verdad? Eso me detuvo. Pruebas. Tenía mis commits originales de GitHub. Tenía marcas de tiempo en documentos, versiones tempranas, incluso mensajes de Slack de los 2 tutores que había incorporado durante mi fase de prototipo. Tenía bocetos en mi cuaderno. Pero de alguna manera nada de eso se sentía sólido. No en un sentido legal. Kyle era astuto. Había compartido parte de eso con él en conversaciones, no a través de correos electrónicos o invitaciones a documentos. Y él lo había empaquetado todo con suficientes cambios, nombre diferente, interfaz más pulida, términos más sofisticados.
Era como si hubiera visto mi casa ser construida ladrillo a ladrillo, y luego hubiera construido la suya sobre los mismos cimientos pero pintada de un color diferente y la hubiera llamado original. Aún así, empecé a compilar todo. Copias de seguridad, capturas de pantalla, prototipos con fecha. Me dije a mí mismo que solo estaba protegiendo mi trabajo, pero en el fondo, ya sabía que no iba a dejar pasar esto. Ya no. Mientras tanto, la fama de Kyle crecía. Entró en una aceleradora de startups de alto perfil. Una de esas mimadas de Silicon Valley que aman lanzar palabras como disrupción e impacto. Hizo entrevistas, podcasts, incluso apareció en un artículo de 30 menores de 30 en un boletín de startups que mi mamá imprimió y laminó. No es broma. Lo puso en el refrigerador justo al lado de mi proyecto de arte de tercer grado y un cupón de lasaña congelada. Me llamó ese día. ¿Viste lo que logró tu hermano? Lo vi, dije fríamente. Debes estar tan orgullosa de él. Siempre lo admiraste, ¿recuerdas? Me quedé callado. Luego añadió, tal vez podrías ayudarlo. Ser parte del equipo. Él dijo que te interesaba la tecnología educativa, ¿verdad? Fue entonces cuando colgué. Me quedé sentado mirando mi teléfono como si acabara de estallar en llamas en mi mano. No era solo que no me creyeran, era que no les importaba. Kyle podría haber anunciado mañana que también inventó la bombilla y curó la poliomielitis. Y mis padres simplemente habrían preguntado si necesitaba ayuda para registrar las patentes. Quería desaparecer. Pero algo más estaba sucediendo dentro de mí también, como un fuego lento. Ira, claro, pero algo más afilado también. No era rabia. Era enfoque. Ese fue el día en que decidí que no iba a esperar por la justicia, iba a fabricarla. Aún así, no sabía cómo. No todavía. Empecé con algo pequeño, contactando a esos tutores originales que había incorporado. Una de ellas, Mari, me recordó de inmediato. Incluso todavía tenía nuestros registros de chat y una captura de pantalla del prototipo de Clarity Link que le envié. La marca de tiempo precedía a cualquiera de las actividades de Kyle. Dijo que había notado una plataforma similar siendo promocionada en LinkedIn y pensó que se veía terriblemente familiar. Le dije que estaba armando un caso y que podría necesitar una declaración. Cuenta conmigo, dijo sin dudarlo. Ese tipo me da mala espina de todos modos. Una pequeña victoria. Pero al día siguiente, recibí un correo electrónico de una dirección de Stanford que no reconocía. Asunto, solicitud de los fundadores de PeerLink, urgente. Era de alguien llamado Rishi Patel, el cofundador de Kyle. Aparentemente, Kyle lo había traído recientemente como director técnico, y Rishi había empezado a hurgar en los sistemas de backend, limpiando la arquitectura y preparando una demostración del producto para algunos ángeles inversores. Solo que encontró algo. El correo era corto pero cargado. Hola Evan, no me conoces, pero creo que deberíamos hablar pronto. Es sobre algunos archivos en la versión inicial de PeerLink que no tienen sentido. Mi corazón palpitaba en mi pecho. Lo llamé en el segundo en que terminé de leer. Rishi contestó de inmediato y lo primero que dijo fue: ¿trabajaste en esta plataforma antes de que Kyle la lanzara? Hice una pausa. Sí, yo construí todo el asunto. Eso pensé, dijo, porque algunos de los comentarios del código están firmados como Evan. Debbie datan de antes de que Kyle fuera aceptado en la incubadora. Algunos módulos son idénticos a un repositorio de GitHub que encontré bajo tu nombre. Sonaba nervioso. No quería creerlo, continuó, pero corrí las diferencias yo mismo. Toda la versión inicial fue una bifurcación, fork, de tu proyecto. Cambió el nombre del repositorio, reescribió los comentarios y borró el historial de commits. Un trabajo descuidado, honestamente. Me quedé en silencio. No sé qué quieres hacer con esto, añadió, pero yo me salgo. No voy a arriesgar mi nombre por un tipo que construyó su casa sobre los planos de otra persona. Le di las gracias. Luego colgué. Luego grité en una almohada porque esto lo cambiaba todo. Esto no era solo robo de inspiración. Esto era robo de código. Infracción de propiedad intelectual real y verificable. Ahora, tenía las pruebas. Pero luego, ni siquiera 24 horas después, Kyle me llamó. Él nunca me llamaba, ni una sola vez desde que todo esto había empezado. Su voz era extrañamente calmada, como la calma que tiene un cirujano justo antes de dar malas noticias. Así que, dijo, Rishi me dijo que te contactó. No respondí, suspiró. Mira, lo entiendo. Estás molesto. Puede que me haya excedido, de acuerdo, pero el producto ya está allá afuera. He hecho el trabajo duro de escalarlo. El equipo está creciendo. Los inversores están emocionados. Si esto se convierte en algo legal, nadie gana. ¿Se supone que eso es una disculpa?, pregunté. Dijo él, que tal vez haya otra manera. Silencio.
Luego añadió, te daré una parte. 5% de participación, tal vez incluso 10. Realmente me reí. Me reí a carcajadas. 10%, dije. ¿Crees que esto se trata de dinero? No vas a conseguir nada de otra manera, dijo él. Nadie te creerá. Tengo abogados, una empresa, un nombre. Tú tienes algo de código en tu laptop y algunos correos electrónicos. Vamos, Evan, sé inteligente. Lo dijo con ese mismo tono que solía usar cuando éramos niños, como si yo fuera el hermano pequeño testarudo que se negaba a entregar el control después de perder en Mario Kart. Como si me estuviera haciendo un favor. Colgué también. Pero esta vez no me sentí impotente. Me sentí como un tirachinas cargado. Y Kyle acababa de tensar la banda hasta atrás. Una semana después, tuve mi oportunidad. Había estado enviando discretamente algunos mensajes. Nada ruidoso, solo algunos mensajes directos a blogs de startups, un par de tweets con hilos vagos sobre código plagiado en un correo privado a la aceleradora de startups de la que formaba parte Peerlink. La mayoría de la gente me ignoró, pero un blog mordió el anzuelo. Era pequeño, dirigido por una periodista llamada Tanya que tenía una columna llamada Silicon Valley Shadows donde hacía reportajes sobre prácticas turbias en el mundo tecnológico. Me llamó a las 10 p.m. un jueves y escuchó toda la historia, cada detalle, cada archivo, cada captura de pantalla. Para cuando terminé, se quedó en silencio por mucho tiempo. Luego dijo, ¿sabes qué? Lo más loco es que esto va a ser enorme. Tenía razón. Pero yo no sabía entonces que Kyle todavía tenía una traición más bajo la manga. Algo tan a sangre fría que haría que todo lo anterior se sintiera como un juego de niños. Y cuando sucedió, rompió algo dentro de mí. Desearía poder decirte que después de esa llamada con Tanya, la periodista, todo empezó a mejorar, que la justicia llegó llamando, que Kyle fue expuesto y yo salí de las sombras triunfante. Pero no es así como van estas historias, no en la vida real. En la vida real, las cosas empeoran antes de mejorar. Comenzó con el artículo que Tanya publicó una semana después bajo el titular, El hermano detrás del código, como una startup de Stanford pudo haber sido construida sobre trabajo robado. Era largo, detallado y lleno de capturas de pantalla. Citó marcas de tiempo de mis commits originales, el testimonio de Mary, las diferencias de código de Rishi. Incluyó correos electrónicos editados, incluso una comparación lado a lado de los elementos de la interfaz de usuario de Peerlink y ClarityLink. No había forma de negarlo, y por un momento, pensé que eso era todo, se había encendido la cerilla. Ahora, todo lo que tenía que hacer era ver cómo se propagaba el fuego. Pero Kyle estaba listo. La misma mañana en que salió el artículo, la cuenta oficial de Twitter de Peerlink publicó una declaración de prensa impecable. Estamos al tanto de las falsas afirmaciones que circulan en línea y tomamos en serio las acusaciones de propiedad intelectual. Peerlink está construido enteramente sobre trabajo original y nuestro equipo legal está manejando el asunto. Seguimos comprometidos con empoderar a los educadores de todo el mundo. Falsas afirmaciones. Llamó a mi trabajo falsas afirmaciones. Leí esa declaración una docena de veces, cada palabra golpeando como una bofetada, y luego vinieron las llamadas. No de la familia. No, ellos se mantuvieron sospechosamente callados, sino de inversores, de personas que no conocía, pidiendo pruebas, aclaraciones, una explicación razonable. Algunos fueron educados, otros no. Un VC dejó un mensaje de voz diciendo, debería tener cuidado con las alegaciones que estoy haciendo a menos que quiera ser demandado hasta la ruina. Guardé ese mensaje de voz porque marcó el inicio del peor mes de mi vida. De repente, yo era el ladrón, el desertor celoso, el don nadie que intentaba aprovecharse del éxito de un Golden Boy de Stanford. Los hilos de Reddit me destrozaron. Los trolls de Twitter citaron el artículo solo para burlarse. Incluso Tanya me contactó para disculparse. Dijo que algunos de sus editores estaban recibiendo presiones de altos mandos para retirarlo. El artículo permaneció publicado, pero dejó de ganar tracción, y fue entonces cuando el silencio golpeó. Nadie más retomó la historia. No hubo acciones legales. Ningún apoyo de plataformas o foros. Los tutores que había incorporado se asustaron y dejaron de responder. Incluso Rishi desapareció después de una semana. Me desconecté por un tiempo, dejé de programar, dejé de salir del apartamento. Apenas hablaba con Ben, aunque él lo intentaba. Llamaba suavemente, dejaba café fuera de mi puerta, me enviaba mensajes que yo nunca respondía. Pero no podía obligarme a enfrentar al mundo. No solo estaba humillado, estaba vacío. Esta cosa que había construido desde cero, ClarityLink, no era solo una aplicación. Era yo, mi primer intento real de construir algo que importara. Había vertido mi alma en ello. Cada error que corregí, cada línea de código que escribí mientras todos los demás dormían, era todo yo.
Y Kyle se lo llevó, no solo el código. Se llevó el orgullo, la validación, el derecho a decir yo hice esto. Y ahora el mundo lo trataba a él como al innovador y a mí como al parásito. Empecé a tener ataques de pánico. Reales, de esos que aparecen a las 3 a.m. y te hacen pensar que tu pecho se está hundiendo. Me despertaba sudando, jadeando por aire, aferrándome a las sábanas como si me estuviera ahogando. Algunas noches simplemente me sentaba en el suelo con la espalda contra la puerta, con los ojos bien abiertos hasta que salía el sol. Recuerdo una noche en particular. Llovía afuera, fuerte. El tipo de lluvia que convierte la calle en un río y te hace sentir que todo el mundo está llorando contigo. Me senté junto a la ventana con la sudadera vieja de Ben sosteniendo el cuaderno original, aquel donde esbocé por primera vez Clarity Link. Las páginas estaban dobladas y manchadas con café, pero la letra todavía estaba allí. Mi escritura, mis diagramas, y recuerdo susurrarme a mí mismo. No estás loco. Tú hiciste esto. Esa fue la primera vez que no lloré en esa semana. Eventualmente, toqué fondo. Y extrañamente, fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Ben me sentó una mañana con 2 tazas de café y un burrito de desayuno. Apenas sabía cocinar. No me preguntó si estaba bien. Solo deslizó una laptop por la mesa. Mira, dijo, sé que sientes que perdiste, pero no es así. Todavía tienes el código. Todavía tienes las habilidades. Todavía te tienes a ti. Así que, o te sientas aquí a pudrirte o reconstruyes. No dije nada. Él desenvolvió el burrito. Empieza de nuevo, Evan. Empieza con más inteligencia. La idea sonaba loca al principio. ¿Por qué construiría de nuevo cuando Kyle ya había envenenado todo el mercado? ¿Por qué intentar dar vida a algo que ya había sido robado y retorcido? Pero luego abrí mi laptop. Hice clic en mis viejas carpetas, mis archivos de respaldo, mis diagramas, y vi algo. Todavía había valor aquí. No solo en la aplicación, sino en la idea. Clarity Link no era solo un prototipo. Era una visión. Perlink era hinchado y corporativo y pulido para capitalistas de riesgo. Mi versión. Mi versión era ágil, impulsada por la comunidad, real. Y más que eso, ya no eran solo tutores. Empecé a pensar en grande. Había miles de creadores allá afuera, artistas, entrenadores, traductores, instructores de fitness, todos tratando de monetizar sesiones uno a uno sin entregar una parte a los intermediarios. ¿Y si Clarity Link se convertía en algo más amplio? Una plataforma para que cualquiera vendiera su experiencia personalizada directamente. Pasé las siguientes 6 semanas reconstruyendo desde cero. Nueva marca, nuevo nombre, nueva estructura. Lo llamé Signal Spark. Ben me ayudó a registrar un dominio. Un amigo de la universidad con el que no había hablado en años ayudó con el pulido del frontend. Contacté a un tipo de Reddit para ayudar con un sistema de pago más seguro. Lentamente, silenciosamente, armamos un producto. Sin anuncios, sin publicaciones en redes sociales, sin drama, no estaba tratando de pelear con Kyle ya. Estaba tratando de durar más que él. Mientras tanto, también tomé algunos consejos de un amigo abogado de Ben. Organizamos toda la evidencia de propiedad intelectual, presentamos reclamos de derechos de autor. Establecimos algunas bases legales tempranas no para demandar de inmediato, sino para estar listos. Cada vez que pensaba en la sonrisa burlona de Kyle, imaginaba lo que se sentiría borrarla de su rostro frente a la gente que solía adorarlo. Pero ese día llegaría después. Ahora mismo, todavía estaba reconstruyendo. Y reconstruir significaba empezar pequeño. Lancé Signal Spark en modo beta. Solo 10 usuarios, todos personas que conocía o que habían sido referidas por amigos. Quería comentarios, informes de errores, datos de uso real. Sin incorporaciones llamativas ni presentaciones para inversores, solo una prueba silenciosa, y lo loco fue que les encantó. Un tipo, un profesor de guitarra de Toronto, dijo que le ayudó a duplicar sus reservas semanales. Otra, una tutora de idiomas en Berlín, me envió un mensaje diciendo, esto se siente como el futuro. Poco a poco, Signal Spark empezó a crecer. No necesitaba una fiesta de lanzamiento. No necesitaba exageración, Solo necesitaba usuarios que realmente les importara, y los tenía. Una noche alrededor de las 2 a.m. Miré el panel en vivo y vi una notificación, sesión número 100 completada. Simplemente me senté allí y miré el número. 100 sesiones reales, sin equipo de relaciones públicas, sin credenciales de Stanford, sin una valoración de $1.000 millones, solo yo y mi trabajo. Y entonces, justo cuando las cosas se estaban estabilizando, llegó la llamada. Era de mi papá. Solo eso ya era raro. Contesté con cautela, hola. Su voz estaba tensa. No enojada, no emocionada, solo tensa. Necesitas venir a casa, dijo. ¿Ahora?
¿Por qué? Es Kyle, dijo. Algo ha pasado. Hubo una pausa. Luego añadió, y creo que vas a querer verlo por ti mismo. Colgué y me quedé allí, con el teléfono todavía en la mano, el corazón acelerado, porque algo me decía que este era el momento en que todo cambiaría. El viaje a casa se sintió surrealista. Habían pasado casi 5 meses desde que me fui. 5 meses de silencio, amargura y distancia tallada por la traición. Ni siquiera estaba seguro de por qué acepté volver. Tal vez quería ver por mí mismo si algo realmente había cambiado. O tal vez una parte de mí todavía quería ser visto, no por Kyle, sino por los padres que me habían descartado como un boleto de lotería fallido. Fue un viaje de 3 horas por autopistas sinuosas y suburbios vacíos que no habían cambiado ni un poco. Los mismos baches, la misma gasolinera con la máquina de hielo rota. Los mismos vecindarios somnolientos donde la única diferencia entre el martes y el domingo era cuánto tardaba en llegar el correo, pero yo no era el mismo. Cuando finalmente me detuve frente a la casa, no me sentí como un hijo regresando a casa. Me sentí como un hombre entrando en una sala de juntas que estaba a punto de desmantelar silenciosamente. Mi papá abrió la puerta antes de que yo llamara. Parecía más viejo, más cansado de lo que recordaba. Una línea de preocupación entre sus cejas que no estaba allí antes. No dijo mucho, solo asintió hacia la sala de estar. Entré y me golpeó de inmediato el olor al mismo viejo limpiador de limón que mamá siempre usaba, como si la casa se hubiera congelado en el tiempo. Excepto que el silencio era diferente. No era el silencio de una tarde perezosa de domingo. Era el silencio de la tensión, de los secretos. Entré y vi a Kyle sentado en el sofá, con los hombros hundidos, el pelo desordenado. Ni siquiera me miró. Solo eso ya fue impactante. Kyle nunca se veía menos que meticulosamente arreglado. Este era un tipo que una vez planchó su sudadera antes de una cena familiar, pero ahora parecía que no había dormido en días. Mamá estaba cerca, con los brazos cruzados, moviendo los ojos entre nosotros como si estuviera esperando a que una bomba estallara. Nadie habló al principio. Luego Kyle murmuró, se retiraron. Parpadeé. ¿Quiénes? Los inversores, dijo él, todos ellos. La ronda semilla de Perlín colapsó. La aceleradora nos dejó. Nuestra asesoría legal se retiró. Todo se acabó. Simplemente me quedé allí. Me costó todo lo que tenía no sonreír. Papá se aclaró la garganta. Aparentemente, uno de los inversores principales tuvo acceso a los registros de auditoría de código. Y esa periodista volvió a publicar su artículo con algunas actualizaciones nuevas. Se hizo una bola de nieve. Kyle finalmente me miró entonces, y por primera vez en mi vida, no parecía superior ni presumido. Parecía asustado. Tú hiciste esto, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. No, dije, tú hiciste esto. Yo solo dejé de encubrirte. No respondió. Solo miró al suelo como si pudiera abrirse y tragárselo entero. Mamá habló después. No puedes simplemente dejar pasar esto. Ya dejaste claro tu punto. ¿Cuál es el sentido de destruir la vida de tu propio hermano? Me volví hacia ella, incrédulo. ¿Crees que estoy destruyendo su vida? Él me robó. Mintió a todos. Me usó. Él solo estaba tratando de ser alguien, espetó ella. No entiendes la presión bajo la que ha estado. Estás tan enfocado en la venganza. La interrumpí. No, estoy enfocado en la verdad. Y por una vez, papá no la defendió. Solo miró hacia otro lado. Fue entonces cuando supe que no me estaban llamando a casa para advertirme o disculparse. Esperaban que me detuviera, que retrocediera ahora que el imperio se estaba desmoronando. Pero yo no había terminado porque esto ya no se trataba de humillación pública. Esto no se trataba de los inversores o los artículos de noticias o el comentario de Twitter. Esto se trataba de dejar el historial claro de forma permanente. Después de irme esa noche, llamé a Ben. ¿Es hora?, preguntó. Sí, dije, armemos la presentación. Pasamos las siguientes semanas planeándolo todo. Esto no se trataba de restregarle el fracaso a Kyle en la cara. Se trataba de reclamar lo que construí. De verdad. No más susurros. No más rumores de tal vez él ayudó. Quería que el mundo supiera exactamente cómo nació Pearlink y exactamente quién le dio vida. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Tanya, la periodista, me contactó de nuevo. Aparentemente, el artículo había encontrado su segundo aire después de que los VCs se retiraran, y ahora algunos foros de ética tecnológica estaban zumbando de interés. Uno de ellos estaba organizando un panel en San Francisco, Ética e Innovación. ¿Quién es el verdadero dueño de la idea? Preguntó si quería hablar. Al principio dudé. Hablar en público no era lo mío. Me sudaban las palmas de las manos leyendo fichas en la secundaria. Pero esto no se trataba de dar una charla TED, esto se trataba de plantar una bandera.
Cuenta conmigo, le dije. Ben y yo pasamos horas ensayando. No solo queríamos contar una historia triste sobre un hermano robándole a su hermano. Queríamos mostrarlo. Los recibos, los correos electrónicos, las comparaciones lado a lado, los registros de Slack. Rishi incluso envió una declaración escrita verificando todo lo que había visto. No estábamos presentando solo una historia de lástima. Estábamos presentando evidencia. El panel estaba programado para un jueves por la tarde. Escritores tecnológicos, fundadores de startups, algunas firmas de riesgo, incluso estudiantes de Stanford y Berkeley. Tanya dijo que algunas de las personas que originalmente respaldaron a Kill podrían estar en la audiencia. Perfecto. Esa mañana, me paré tras el escenario con una camisa azul oscuro, mirando el foco mientras el moderador presentaba la sesión. Tenía las manos frías, la garganta seca, pero cuando salí y vi la sala llena de ojos mirándome, algo dentro de mí hizo clic. Esto no era miedo. Era claridad. Empecé con una frase simple: hola, soy Evan y soy el tipo detrás de la aplicación que probablemente conocen como Peerlink. Hubo un murmullo de susurros y luego conté la historia. Sin adornos, sin melodrama, solo hechos, fechas, capturas de pantalla, descripciones. Recorrí los primeros días de Clarity Link, cómo lo compartí con mi hermano, cómo él reflejó la base de código, cómo trató de borrar los orígenes pero no pudo eliminar los detalles. Y luego solté la diapositiva final, Signal Spark, construido por creadores para creadores desde cero. Sin intermediarios, sin mentiras. El aplauso no llegó de inmediato, pero cuando lo hizo, no fue solo por cortesía, fue real. Después del panel, la gente se acercó a estrecharme la mano, hacerme preguntas, invitarme a cafés. Un fundador dijo que quería hablar de asociaciones. Otro dijo: he visto docenas de pitch decks este año, y el tuyo es el único que sentí que venía del corazón. Salí de ese edificio más ligero de lo que me había sentido en meses. No solo porque había ganado una batalla, sino porque finalmente, había salido de la sombra de Kyle. Pero Kyle no había terminado. Porque una semana después, recibí una notificación legal formal. Kyle me estaba demandando por difamación. Era ridículo. Cada afirmación que había hecho estaba respaldada por registros y archivos y documentación fechada. Pero esto no se trataba de ganar en la corte. Se trataba de intimidación. Esperaba ahogarme en gastos legales, obligarme a llegar a un acuerdo, callarme. Pero lo que Kyle no sabía era que mientras él había estado ocupado fingiendo ser un fundador, yo me había convertido silenciosamente en uno. Signal Spark acababa de asegurar su primera ronda de financiación real, de patrocinadores éticos que creían en la transparencia, no en el discurso corporativo. No estábamos nadando en dinero, pero teníamos suficiente para defendernos. Y yo estaba listo. No era el mismo chico del que se burló en la cocina por abandonar la universidad. No era el fantasma programando en silencio mientras él daba entrevistas. Yo estaba construyendo. Tenía tracción. Tenía pruebas. Y pronto tendría algo aún mejor, la ventaja. Porque Kyle había cometido un error fatal. Llevó la pelea a lo público. Y ahora yo iba a desmantelar su último fragmento de credibilidad frente a la única audiencia que nunca podría permitirse perder. No me inmuté cuando llegó el aviso legal. Si acaso, sonreí porque Kyle finalmente había jugado su última carta, y era débil. Una demanda por difamación contra mí, un hombre con registros, código fuente, contratos, respaldos, testigos y recibos. Era como lanzar un fósforo mojado a una hoguera esperando que apagara las llamas. Aún así, no actué impulsivamente. Dejamos que reposara. Mi abogada, Nena, una mujer tranquila e inquebrantable con la precisión de un bisturí, revisó el documento. Parpadeó una vez después de leer las reclamaciones y dijo: él simplemente nos entregó el micrófono. ¿Estás listo para hablar? Más que nunca, dije. El paso 1 fue simple. Presentar una contrademanda, infracción de derechos de autor, robo de propiedad intelectual, tergiversación fraudulenta. Lo adjuntamos todo. Los archivos originales de Clarity Link, los metadatos de mi repositorio de GitHub, los registros de chat, la auditoría de Rishi, los testimonios de Mari, el artículo actualizado de Tanya que ahora tenía más de 100,000 compartidos, el metraje de la conferencia, la declaración notariada de Ben de la fase inicial del prototipo. Y luego hicimos lo que Kyle nunca esperaría, lo hicimos público. Tanya publicó la actualización primero: escándalo de hermanos de startups escala. Fundador original presenta demanda por derechos de autor tras intento de difamación. Su titular no fue sutil, no necesitaba serlo. Cada medio tecnológico la siguió en horas y la historia explotó de nuevo. Pero esta vez, nadie salió en defensa de Kyle, ni los VCs, ni las aceleradoras, ni siquiera nuestros padres. Porque esta vez, lo traje todo. En mi propio blog,
Publiqué una cronología completa, no solo de la base de código y el plagio, sino de la traición personal. No estaba tratando de hacerme la víctima. Estaba diciendo la verdad. Y terminé la publicación con un enlace a la beta pública de Signal Spark. Ese enlace obtuvo 20.000 registros en 3 días. Ben y yo pasamos cada hora después de eso luchando para mantenernos al día con el tráfico. Nuevos tutores, nuevos creadores. Teníamos podcasters ofreciendo coaching, terapeutas abriendo sesiones de espacio seguro, incluso músicos vendiendo lecciones uno a uno. Las compuertas estaban abiertas. Y Signal Spark no solo se mantuvo a flote, prosperó. Mientras tanto, Kyle se estaba ahogando. Resultó que su código original de Perlink estaba plagado de errores, módulos medio parchados que apenas entendía y lógica plagiada que no podía explicar. Con su cofundador fuera, su equipo de desarrollo disuelto y los gastos legales acumulándose, hizo lo que Kyle siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Desapareció. Para cuando llegamos a la corte, ya había perdido la batalla pública. Ahora estaba a punto de perder la legal. Me senté en la sala del tribunal frente a él, la misma sala donde pasaban lista y leían los casos con esa voz rígida y con eco. Kyle ni siquiera me miraba. Parecía vacío. Sin blazer elegante. Sin sonrisa confiada. Solo un caparazón desinflado en un traje barato que su abogado probablemente eligió por él. El juez fue metódico, tranquilo, enfocado y despiadadamente eficiente. La evidencia estaba demasiado acumulada como para ignorarla. Nuestra reclamación era hermética. La contrademanda de Kyle se derrumbó bajo 5 minutos de contrainterrogatorio. Admitió bajo juramento que había accedido a mi prototipo y que se había inspirado en él. ¿Inspiración?, dijo él. El juez lo interrumpió. ¿Es usted consciente de que copiar código, estructura de interfaz de usuario y flujo de usuario literalmente, incluso de un hermano, constituye robo? Kyle asintió. Su abogado ni siquiera intentó objetar. La sentencia fue dictada a mi favor. Se le ordenó a Kyle pagar daños y perjuicios. La corte le ordenó emitir una retractación pública, retirar Perlink por completo y cesar el desarrollo de cualquier tecnología educativa relacionada basada en el código fuente de Clarity Link por un mínimo de 5 años. Pero nada de eso fue la verdadera victoria. La verdadera victoria llegó una semana después. Mis padres llamaron. No contesté la primera ni la segunda vez. A la tercera, atendí. La voz de mi mamá era delgada, incierta. Evan, leímos el artículo, todo. No sabíamos lo malo que era. No entendíamos. No, dije, no querían entender. Hubo silencio. Luego, una pequeña frase rota, estamos orgullosos de ti. No se sintió cálido. Se sintió tarde. No construí Signal Spark para que se sintieran orgullosos, dije. Lo construí porque tenía algo real que ofrecer. Ustedes simplemente no pudieron verlo hasta que los extraños les dijeron que importaba. Otro silencio. Luego, te extrañamos. Terminé la llamada sin responder porque algunas cosas, una vez rotas, no vuelven a ser iguales. Signal Spark siguió creciendo. En un año, teníamos más de 50.000 usuarios activos, una oficina nueva, un equipo real. Nos mantuvimos independientes. Sin interferencia de capital de riesgo, sin corrupción corporativa, solo creadores apoyando a creadores. Y cada vez que alguien preguntaba cómo empezó, contaba la verdad. No para jactarme, sino porque la verdad importa. Un año después, fui invitado a hablar en otro panel, Resiliencia en tecnología, construir después de la traición. Me paré en el mismo tipo de escenario con el que Kyle alguna vez soñó frente a una sala llena y conté la historia. Toda ella. Terminé con la misma frase que me dije a mí mismo esa noche en el sofá de Ben cuando sentía que no era nada, no estás loco. Tú hiciste esto. Después, un chico, tal vez de 19 años, justo como yo era, se acercó a mí con las manos temblando y los ojos muy abiertos. Mi hermano está tratando de llevarse el crédito por algo que yo construí, dijo, nadie me cree. Le entregué mi tarjeta. Ahora alguien sí te cree. Lo último que supe fue que Kyle se mudó al otro lado del país, tomó un trabajo olvidable en una gerencia media y borró la mayoría de sus redes sociales. Nunca trató de reconstruir, nunca se disculpó, y yo nunca necesité que lo hiciera porque no reconstruí para vengarme. Reconstruí para recordar quién era yo antes de que me hicieran olvidarlo. Y cuando miro atrás ahora al robo, al silencio, a la risa, a la sala del tribunal, al aplauso, no me siento amargado. Me siento claro. Porque cuando construyes algo con tus propias manos, nadie puede quitarte eso. No para siempre, ni siquiera la familia. Y cuando la verdad finalmente se presenta a la mesa, no grita. Simplemente se sienta y todos los demás se van.